Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, profesor. Estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Públicos y Contextos Sociales. Nandi Danixa, buenas tardes. Buenas tardes, profe, presente. Hola Nandi, bienvenida. Angie Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jonathan Levy, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, profesor, presente. ¿Qué tal? Jonathan, ¿votas ya el próximo año o todavía no? Sí, profesor, ya La primera vez, ¿no? en presidenciales sí. Ok. Gracias. Hola, Joana Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Presente. ¿Qué tal, Joana? Buenas tardes. Hola, Mauricio, bienvenido. Hola, profe, buenas tardes. Presente. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Buenas tardes, Mateo, bienvenido. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mateo? Muy bien. Catherine Fiorella, bienvenida. Profesor, buenas tardes, ¿Qué presente. tal? ¿Qué tal, Katy? Bienvenida. Vane, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe, presente. ¿Qué tal, Vane? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Jime, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, presente. ¿Qué tal, Jime? Jime, ¿votas el próximo año? ¿Todavía no? ¿O ya tu primera votación? Sí, voto. Ah, ok. ¿Ya has votado antes? No, es la primera vez que vas a votar. No. Voté el 26 de enero. Ah, por lo del Congreso, ¿no? Ajá. Ah, ok. Muy bien. Hola, Brenda Mariana, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, presente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Wow, hoy día estamos. Brenda Mariana, presente me dijiste, ¿verdad? Sí, profe, presente. Ok, gracias. Hoy día estamos de cumple, ¿no? Vanessa, estamos de cumple hoy día. ¿Qué te han preparado hoy día de almuerzo? Cuéntanos un poco. Fideitos. Me han hecho fideos, es que a mí me gustan mucho los fideos. Qué rico. Pero me Sí. imagino que el fin de semana pues será ahí con todo, ¿no? Con la familia. Me imagino, no sé qué costumbre tienen ustedes, el mismo día o cómo. Sí, el O ya- mismo día, cuando acabe la clase nomás. Ya, y la torta y todo. Nada, pues vale, aquí te cantamos el feliz cumpleaños y que tengas un bonito día desde ya. Ok. Ujú. Hola, Marian, buenas tardes. Hola, Marian. Marian, buenas tardes. Perdón. Jimena Antoinette, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profesor. Presente. ¿Qué tal, Jimé? Buenas tardes. Carla Elizabeth o Carlita. Profe, buenas tardes, ¿Qué presente. tal, Carlita? Carlita, ¿ya votas también o todavía? Solamente voté el año pasado por lo que hubo de las Por lo- votaciones, pero de- ya sí, ya voto ya. Ujú. Qué bien, Carlita. Bien. Hola, Franco Elian, buenas tardes. Franco. Hola, Franco. Yadira Yoseli.
Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. También ya has votado, ¿no? La vez pasada o es tu primera votación recién el próximo año. Mi primera votación. Tu primera votación. Wow. Nada, pues siempre es una primera vez, ¿no? Incluso cuando llega el momento de tener el DNI, no sé si les ha pasado y tienen que firmar por primera vez y no saben qué firma la que van a poner. Bueno, pasa, creo, ¿no? Ahora creo que sí, ahora creo que se puede cambiar la firma, ¿no? Algo así había escuchado porque hay gente que creo que cambia la firma. No sé muy bien. Bueno. Hola Manuel, buenas tardes, bienvenido. Hola Manuel. Manuel. Presente, profe. Buenas tardes. Hola Manuel, buenas tardes, bienvenido. Harry, ¿cómo estás, Harry? Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Harry? Bienvenido. Hola Yasmín, Yamile, bienvenida. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Yasmín? Mariana Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, profesor presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Has estado en otra clase, Mariana? ¿Antes qué has tenido? ¿Qué clase has tenido? Fotografía. Con Juan, ¿no? Con el profesor Juan. Ok. Isa, ¿cómo estás? Ok. Isa, ¿estás? No. María Fe, buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, María Fe, buenas tardes. Bienvenida. Alba, ¿cómo estás? Alba. Presente, buenas tardes. Hola, Alba, muy buenas tardes. Franco Junior, buenas tardes. Bienvenido. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Franco, ¿ya votas también? ¿Ya has votado o recién tu primera? Sí, ya he votado ya. Ah, ok, ok. Lo del Congreso, ¿no? Sí, antes también ya había votado. Ah, ok, ok. Gracias. Hola, Sarbia, buenas tardes. Sarbia. Sarbia. Lilian, ¿cómo estás? Hola, Lilian. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Lilian, ¿ya has votado antes? Sí, sí. ¿Te Ya he tocó, votado antes. te tocó ser miembro de mesa? No. No, No, no. todavía no. Ok, ok. Hola, Almendra, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor presente. ¿Qué tal, Almendra? Ya votaste también, ¿verdad, Almendra? Sí, por el Congreso. Para el Congreso. ¿Te tocó ser miembro de mesa? No. Con suerte no. Con suerte, no. Yo he sido varias veces miembro de mesa y en casi todas siempre fui suplente y en todas me quedé. Ujú. Es como 5 o 6 veces creo que me tocó. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Ángel, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Luis David. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Luis David? Hola, Ángela de Fátima. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, presente. ¿Qué tal, Ángela? ¿También has votado ya para el Congreso o todavía? No, aún no, profe, ese es mi primer año. La primera vez, ¿no? Próximo año. Ok. Hola, Loana, ¿cómo estás? Loana, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Loana, bienvenida. Hola, Arlene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Arlene? Arlene, ¿ya votaste? ¿Has sido miembro de mesa o algo por el estilo? No creo que voy a votar en estas elecciones. En abril, ¿no? En abril, ok. Gracias. Hola, Renato Arturo, buenas tardes. Renato Arturo. Hola, Renato. Catherine Lisset, ¿cómo estás? Buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Catherine? Buenas tardes. Angelo Paz, ¿cómo estás, Angelo? Angelo. Buenas tardes, Diana Carolina. Hola, Diana, buenas tardes. Clarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Clarita, ¿de esta clase tienes otra clase o ya con esa terminas? No, con esto termino. Ok, gracias, Clarita. Y Yari Nashira, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, presente.
¿Qué tal? Bienvenida. Angel Soledad, buenas tardes. Buenas tardes, profesor presente. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola Dariana, buenas tardes, bienvenida. Presente, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Danuska, bienvenida, buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal Danuska? ¿Ya votaste o recién tus primeras elecciones el próximo año? No, ya voté. ¿Ya votaste? ¿Miembro de mesa? No. No, No, te felizmente. tocó. Ok, bueno. El tema cuando... ¿Alguien de ustedes ha sido miembro de mesa? No. Sí, ¿Quién dijo sí? A ver, perdón, escuché a alguien. Ah, Soledad Sánchez. sí. En las Es- elecciones pasadas. Te tocó, ¿no? Te tocó, Soledad. Sí. Y el tema en el conteo, ¿no? Cuando están ahí los, ¿cómo se llaman estos? Estos, personeros, ¿no? Que se pelean los votos, que está bien marcado, que por qué no lo vas a hacer valer. No sé si te Sí, pasó, fue todo un caos. ¿no? Fue todo un caos y nos quedamos hasta No. tarde, encima como a las 10 de la noche salí de ahí. Sí, contando, me imagino, sí. Nada. Hola Priscila, buenas tardes. Hola Priscila, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Camila Servigón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Presente, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Camila? ¿Ya votaste o el próximo año va a ser tu primera elección? No, yo ya voté, profe. Ok, para el Congreso, ¿verdad? Ujú. Ok. Dayana Nicole, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Dayana? Muy buenas tardes. ¿Sí? Disculpe, lo que pasa es de que Angelo me comentó de que estaba en el hospital o algo así y que iba a ingresar tarde a clases porque le Ya, había ganado la hora. dile que igual que entre, ya yo lo visualizo acá. Pues si entra, ya le doy paz, yo no tengo. Ya, Mientras venga y justifique, ¿no? A veces estamos en emergencia, bueno, igual. Trato de comprender, ¿no? A ver, ok. Néstor Fabián, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Néstor. Presente, profesor. Néstor, no te escuché bien. Presente, profesor. ¿Qué tal, Néstor? Bienvenido. Néstor, ¿ya votaste? ¿Ya tuviste tu primera elección o recién el próximo año? No. No. ¿No? No, el este año. Ah, no. Bueno, no te escuché bien. Ok, bueno, igual gracias. Hola, Cintia Alexandra, buenas tardes. Cintia Alexandra, ¿qué tal? Bienvenida. Y Carlos Eduardo, buenas tardes. Hola, Presente, profesor. ¿qué tal, Carlos? ¿Alguien más entró? Ah, ok, no te preocupes, Fabián, mi micrófono está fallando, no hay problema, no te preocupes. Sino que como dije, de repente no, ok, ya. Ujú. Muy bien, vamos a guardar acá. Comprobar que se guardó. Sí, ok. Ok, entonces, espera un ratito, por favor, para acá. Ya, a ver, entonces, un ratito. Ya, ¿me pueden escuchar con claridad, chicos? Sí, profe. Ya, chicos, una cosa, miren, respecto a sus exámenes, ya, se los voy a entregar la próxima semana. Voy a volverlos a chequear nuevamente
para ser lo más justo que pueda, ¿ya? Lo importante es que ustedes también puedan aprender. Yo el día jueves, yo entrando, tomo lista, les hago la corrección y me voy por cada grupo. Yo siempre antes de colgar una nota les entrego a los chicos para que revisen su examen o revisen conmigo. También les doy también pues la corrección, ¿no? De cómo debe ser y algunas ideas claves de la separata, ¿no? Siempre lo hago en todas las sesiones. Correcto. Y respecto al tema del foro, el foro lo vamos a tener la próxima semana, va a aparecer el foro, ¿ya? Y les voy a dar 3 días para que puedan contestar, ¿ya? Pero por favor ya vayan preparándose. Esta separata que estamos analizando entra, ya les he colgado también, bueno, tienen la anterior también que les puse del profesor Navas y también ya apareció una sobre el terrorismo y el marketing, ¿no? Cómo se vinculan todo este tema de la violencia terrorista. Por favor, eso también. A ver. Priscila. A ver, Priscila, por favor, se escucha toda la bulla, todo lo que estás haciendo se escucha, tengan cuidado con sus micrófonos, ¿ok? Entonces, por respeto también a sus compañeros, ¿ok? Muy bien, entonces les estaba diciendo, la próxima semana se va a activar el foro virtual, ¿correcto? Se les va a explicar, les voy a explicar incluso cómo ustedes van a acceder al foro, todas las instrucciones y las indicaciones para que ustedes puedan desarrollar. Pero por favor, chicos, ya desde ahora, fíjense, con una semana de anticipación, vayan preparándose. ¿Y cómo profesor nos tenemos que preparar? Primero es escuchando la explicación, ¿no? Participando de la explicación de la clase. Entra todas las separatas de la unidad 2. Les acabo de colocar otra vinculada al terrorismo y cómo la opinión pública y los públicos también de otra manera están involucrados con este tema. ¿De acuerdo? De tal manera que llegan el día jueves y ya tienen prácticamente todos los insumos con las lecturas y luego ya van a tener el tiempo para preparar su respuesta, ¿correcto? Por favor, espero que el día jueves no lleguen y no tengan las lecturas, porque si no, pues ahí se les va a acumular. Ahí ya no les podré postergar para otra fecha el foro. ¿Ya? Entonces el foro va a estar abierto desde el jueves hasta 3 días más para que ustedes puedan tener el tiempo prudente, ¿no? Porque en realidad, pues el foro se los podía tomar en 1 hora, pero sé que tienen varias cosas y ustedes pues van a tener ese tiempo de organizarse, a la vez que les hago la corrección también del examen para que esté todo en orden. ¿Correcto? ¿Me escucharon, chicos? ¿Estudiantes? Sí, profe, sí. Ya, perfecto. El resto, por favor, su confirmación, les agradecería. Sí, profesor. Ya, Sí, profe. chicos. Ya, ok, gracias, muy bien. Sí, profe. Gracias, chicos. Ok, entonces vamos a continuar nosotros con lo que estábamos explicando respecto justamente a este tema de la política, ¿no? La democracia, la participación, ¿no? Los partidos políticos. Me preguntan si el foro es individual o como profe. Ahí ese día se les va a explicar, ¿ya? Pero lo que necesito, sí, por favor, chicos, tienen una semana con anticipación que les estoy avisando y además también está en el sílabo. Lean, por favor, lean el material. Ahorita, por ejemplo, es una gran ventaja que estén aquí en la clase porque estamos resolviendo parte de los contenidos que también están contenidos en las separatas, ¿no? Luego les he colocado otra del terrorismo, violencia terrorista, opinión pública. También vayan leyendo. Es pequeñita, más fácil de entender. Y la otra de Navas que también les había indicado que ya supuesto, yo doy por hecho de que ya la han leído, ¿correcto? Ya el día jueves yo ya les doy las indicaciones del foro y ustedes ahí van a tener unos días adicionales para responder, ¿ya? Pero que no pues lleguen ese día y sin haber leído nada, porque ahí ustedes van más tiempo. Yo no les puedo dar más tiempo porque luego el 8 creo se me cierra para mí
para poder subir esta otra parte de las calificaciones, ¿no? Y además ustedes ahí, con lo que estamos explicando y lo que van a leer, o sea, es una oportunidad para que también obtengan una buena evaluación, ¿no? ¿Listo? Ya, yo les voy a explicar ese día del foro, les voy a indicar dónde está, les voy a leer las preguntas, les voy a dar algunas indicaciones para que ustedes pues lo puedan manejar con tranquilidad, ¿no? Para eso también estoy para orientarlos, ¿ok? Entonces vamos ahora con la explicación. ¿Está? Por favor. Ok. Vamos entonces con la explicación. Un ratito, por favor. A ver, ok. Perdón, me dan un segundito, por favor, para cerrar una ventana, que me llega mucho. Gracias. Ok. Chicos, ahí me pueden escuchar con claridad. Me confirman, por favor. Sí, Sí, profe. profesor, se escucha bien. Ya, ok, Sí, profe. gracias. Ya, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Respecto a este tema de la democracia, la política, la participación. Aquí, por favor, sugiero, ¿no? Porque cada quien es libre de tomar sus propios apuntes, recoger algunas ideas porque las ideas del foro
gran parte van a estar recogidas justamente de estas explicaciones, ¿no? Estamos viendo este tema de la democracia, la política, los autoritarismos, la participación, la cohesión social, ¿no? Entonces, profesor, ¿yo cómo puedo, preguntaban ustedes ayer, ¿no? ¿Cómo puedo tener una mayor participación ciudadana, ¿no? No les estamos pidiendo que construyan la casa del ciudadano. Algo muy simple, chicos, como por ejemplo, en esta oportunidad, en esta clase, meterse, leer las separatas, entender la razón de ser de la política y están haciendo mucho desde su ámbito como estudiantes universitarios. Y cuando vayamos al voto, pues no le digamos, mamá, ¿y por quién voto? ¿Quién me recomiendas? Ah, ya, marca tal cosa, ya. Eso no, ¿no? Eso no. Importante es que el voto es personal, es una decisión propia, pero que tenga pues la presencia de un ciudadano pues responsable, ¿no? Y como profesor yo podría, muy fácil, primero siguiendo las informaciones, entrando a las páginas web de los candidatos, enterarse bien, también pedir referencias, de repente por ahí alguien tiene un conocimiento del candidato. Eso es otra cosa, como que llegar el mismo día, pues sí, ya votar por quien mi familia va a votar, ¿no? Es de esa manera muy sencilla y muy cercana, nosotros estamos contribuyendo justamente a la democracia, ¿no? Que sea un voto, pues, responsable. Y aunque no gane, ¿no? Aunque no gane, pues tengo la convicción de que no gane mi candidato, tengo la convicción de que yo me informé y que yo tengo razones por las cuales yo he votado por este candidato. Y esas razones la ciudadanía, la sociedad las tiene que respetar, ¿no? Porque el voto se respeta. Pero pero tu candidato no ganó. Pues sí, no ganó, pero mi voto ha sido libre. Yo sé por qué he votado por este candidato, por esto, por esto, por esto. Y ese es mi voto, ¿no? Y por tanto, la sociedad democrática tiene también la responsabilidad y el deber de respetar la votación. Como también los ciudadanos, la responsabilidad y el deber de aceptar, pues, que hay un ganador de esas elecciones. De eso se trata justamente la democracia, pero hacerlo, pues, con convicción y pensando también pues que en lo mejor para el país, ¿no? Sí, mira, que estos dos candidatos me convencen, pero este va por esta línea y cara a esto del país, bueno, ya, a ver, pensando un poco más en Lambayeque, ya, por este. De eso se trata, ¿no? Y que alguien te diga luego, ay, pero no ganó tu candidato, sí, pues no ganó, pero yo sé por qué he votado, ¿no? Mucha gente votó por el ganador, pero no sabe por qué, ¿no? Aunque su candidato haya ganado. Más honrado es el voto de aquella persona que votó por convicción, analizó bien, vio el bien común y él cree que ese candidato es, pues ahí está la responsabilidad ciudadana. Justamente de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Bueno, muy bien. Vamos ahora entonces a continuar explicando este tema. Me había referido en la última parte de ayer justamente a los aportes de Grecia, ¿no? De la ciudadanía ateniense, especialmente con Aristóteles, ¿no? Aristóteles menciona algo sumamente importante. La ciudadanía ateniense también tiene muchas deficiencias. Vamos a rescatar acá algunas de las más importantes y que es preciso mencionar ahora para justamente rediccionar, ¿no? la vía democrática que tenemos, ¿no? Aristóteles señalaba, por ejemplo, que el ser humano es un ser dotado de palabra, que se diferencia del resto de los animales en eso, ¿no? Y esto es un elemento, antes, chicos, antes que me olvide de terminar, le cantamos el feliz cumpleaños a Vanessa. No me he olvidado, por favor. Almendra, si me escuchas, me haces acordar 5 minutos antes o 10 minutos antes para cantarle el feliz cumpleaños a su compañera. ¿Me Ya, escuchas? profe, no se preocupe. Sí. Ok, gracias, sí. Eso es importante también, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Que la ciudadanía ateniense ha dado grandes aportes a la democracia, pero también tiene ciertas deficiencias. Nosotros ahorita vamos a recoger esos aportes y que hay que tener en cuenta para justamente ver en qué podemos mejorar en la vida democrática en la actualidad, ¿no? Entonces, Aristóteles decía que el ser humano es un ser dotado de palabra. Y esto en realidad es importante. Cuando nosotros hemos dicho que el hombre es un ser político por naturaleza, que la política es una característica inherente, propia de la naturaleza humana, no es por gusto, no está de más, sino que además el hombre tiene otros recursos
para constituirse en un ser político. Y esos recursos están vinculados justamente a lo que dice Aristóteles. Por ejemplo, tiene la capacidad de pronunciar palabra, y la palabra le sirve al ser humano para comunicarse. Pero la palabra que se comunica proviene también del pensamiento, del razonamiento, es decir, del ser pensante. El ser humano no es un ser político porque ya, sino que además la naturaleza fue tan sabia que le imprimió esa característica social y política al ser humano, pero lo dotó de otros recursos para que posibiliten esta condición de político del ser humano, que en este caso es la capacidad del hombre, a diferencia de otros seres, de emitir palabra. Si hemos dicho que la democracia se caracteriza porque permite la participación de todos, aunque haya discrepancia y aunque no todos tengan la razón, eso es gracias también a que el ser humano puede comunicar, puede dialogar sobre sus puntos de vista, ¿no? Sobre sus puntos de vista, compartir sus argumentos, defender sus argumentos, contraargumentar, y eso es un elemento clave justamente para la democracia, ¿no? La democracia aquí es sinónimo de participación, ¿no? De que exista esa posibilidad, pues, de que no solamente el Estado o las empresas o los más poderosos dominen ese elemento tan importante que es justamente eh, la comunicación, ¿no? Gracias a la comunicación se crea justamente el debate, y así el poder político, ¿no? Se entiende más aún como una acción concertada, como una acción prácticamente que es discutida por todos los miembros de la sociedad, ¿no? Entonces, pues aquí viene el trabajo, ¿no? La parte práctica, cómo hacer que las políticas también sean más inclusivas. Y justamente más adelante vamos a ver que ese es otro de los elementos claves de la democracia, de esa democracia cívica, ¿no? De la que nos habla prácticamente la autora. Entonces, por eso, quien se recluye en sus asuntos privados acabará perdiendo no solo su ciudadanía, sino también su humanidad, ¿no? Entonces, con mayor razón, por el hecho de que el ser humano lleva impresa en su naturaleza esa condición de político, no puede desentenderse de los asuntos públicos o de la política, porque si lo hace, pues solamente unos cuantos, los congresistas, ¿no? El presidente, pues privatizan es el poder político, que es el poder de todos, y que se necesita adquirirlo por la acción concertada, ¿no? De que todos tengamos esa posibilidad justamente de participar, ¿no? Entonces, sobre eso hay que pensar, ¿no? Sobre eso esta clase invita a reflexionar, a pensar. Asimismo, ¿no? Tenemos que todos los que conviven en una misma sociedad tengan justamente la posibilidad de participar en la gestión de esa vida común. De esa vida común. Y esto también nos lleva un poco a pensar en aquellas poblaciones vulnerables que muchas veces en la práctica sus derechos pues no son reconocidos, ¿no? ¿Quiénes son las poblaciones vulnerables? Son los niños, las niñas, los discapacitados o personas con habilidades especiales, los migrantes, las mujeres. Muchas veces se dice en la Constitución política, ¿no? Los niños tienen derecho a la educación, pero en la práctica muchos niños no van a la escuela. Todas las personas tienen derecho a cuidar su dignidad, ¿no? Nadie puede ser tratado con violencia, pues sin embargo vemos que un gran porcentaje de mujeres en la vida social son maltratadas y hasta llevadas a la muerte. O todas las personas se les respeta su cultura, pues a veces los migrantes tampoco no tienen las condiciones para poder vivir en otro lugar que no es el suyo, ¿no? Y mucha gente migra por cuestiones, bueno, políticas, por turismo, por estudios, pero también migra por las cuestiones políticas y sociales, ¿no? Y tenemos varios casos que enumerar: la migración de México hacia los Estados Unidos de América, de Venezuela hacia los países de Sudamérica, los países de África hacia España por la parte de Ceuta, de toda esa parte de abajo que está cerca
cercana a África, ¿no? Tenemos grandes problemas migratorios, pero que todavía no entendemos pues, que las ciudades cada vez más son ciudades multiétnicas y que las políticas sociales, económicas, también tienen que ahora pensarse desde una perspectiva mucho más global para atender a esas poblaciones migratorias, ¿no? Hasta qué punto, hasta qué cantidad pues, se puede recibir a un grupo migratorio, ¿no? Estamos en condiciones de recepcionar personas de afuera, de ofrecerles servicios básicos, educación, acceso a un trabajo, en qué calidad de que vienen, tienen algún antecedente penal. También eso implica esos estudios pues, de análisis migratorio, ¿no? De saber pues, quién entra, quién sale del país. Y si lo dejamos entrar, pues es porque esa persona, pues de una u otra manera, va a encontrar pues algunos beneficios como acceso al trabajo, alimentos, a una vivienda, a extender también en otro país pues esa búsqueda de su realización personal también, ¿no? Etcétera. Entonces, los grupos vulnerables son aquellos grupos que en el papel se les reconoce sus derechos, ¿no? Las constituciones, las declaraciones, pero que en la práctica no acceden a esos derechos, ¿no? Niños que no pueden ir a la escuela, o que no hay escuelas cercanas, a veces pues la escuela más cercana está a 5 o 6 horas y los chicos tienen que caminar, exponerse pues a peligros como pasar un río, a encontrarse pues con un animalito, una fiera que los pueda atacar o incluso pues a ser víctima de trata de personas, ¿no? Que los prive de su libertad y los esclavice de por vida, a veces lamentablemente ocurre así. Entonces hay proyectos, ¿no? Como el proyecto de Oxfam Intermón, que ha promovido las escuelas satélite como sucursales de las escuelas para que los chicos vayan a la sucursal de la escuela, pero que está más cercana. E incluso se les permite hacer actividades de la casa, muchos de ellos provienen de zonas rurales, para que desgranen los frijoles, ¿no? Los granos y los lleven ya listos para su casa y tengan pues que avanzar con sus tareas que les dejan en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, esa parte la vamos a estudiar en comunicación para el desarrollo, pero también hay que pensar en la participación, si es que hablamos de la vía democrática, cómo hacemos para que estas personas vulnerables se sientan también más incluidas socialmente y cómo la política que piensa en el bien común se va a fijar en ellos, ¿no? Entonces, pues necesitamos de repente no tanto más leyes del Congreso, porque al parecer hay un montón, pero en la práctica, cómo las llevamos a la práctica, ¿no? O sea, cómo promover más justamente, pues, que esas leyes protejan a esas poblaciones más vulnerables, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Se va comprendiendo? Chicos, estudiantes. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ok. Ya, ok, todo está claro. Ya, chicos. Igual con mucha paz, mucha tranquilidad, ustedes me conocen, hay confianza, pueden preguntar, yo encantado de poderles responder. Muy bien, entonces, continuando, vamos nosotros a todo lo que hemos dicho en realidad resulta importante entenderlo porque la implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos justamente es el núcleo de la democracia. No podemos hablar de democracia si es que los ciudadanos no participan. Y por tanto, los ciudadanos, ¿quiénes son, chicos? Son los públicos. No sé si ya se han dado cuenta que cuando hablo de ciudadanos me estoy refiriendo en gran parte a la opinión pública también, a los públicos, ¿no? Entonces, la implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos, ¿no? Es el asunto de la democracia. No podemos decir que la democracia está fortalecida cuando los públicos son indiferentes. Eso más bien nos genera muchísimos problemas, la indiferencia de la ciudadanía frente a los asuntos públicos. O si es que la democracia, pues, si no hay tanta implicancia de los ciudadanos, pues encontramos que es una democracia un tanto debilitada, de repente a punto de convertirse o de transformarse en despotismo, ¿no? Si es que incluso hay secuelas de despotismo, de autoritarismos, de dictaduras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos es el núcleo de la democracia,
¿no? Es lo que nos ayuda a entender justamente la democracia, ¿no? Como sinónimo en este caso de participación. Y necesitamos justamente de la participación de los ciudadanos para hablar de acción concertada. La acción concertada implica pues que los ciudadanos, ¿no? Con su poder de la palabra, de comunicación, de asistir en el debate, justamente crean este clima de lo que estamos hablando, el poder político como acción concertada, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Entonces, la democracia, el profesor Francisco Gómez Antón, bueno, ya la definió como el gobierno de, por y para el pueblo, pero a veces vemos que nos estamos olvidando justamente pues de qué tanta participación nosotros debemos tener justamente en la vida democrática. Y la democracia pues debe tener como principal protagonistas a los ciudadanos para que realmente se llame democracia. Ahora, nosotros, si bien es cierto, les había dicho en clases pasadas, los ciudadanos tenemos muchas ocupaciones, ¿no es cierto, profesor? Pero nosotros estamos ocupados. Yo soy estudiante de comunicación, mi vecino es médico, todos tienen distintas ocupaciones, es verdad, ¿no? Ser madre de familia, pues trabajar pues barriendo las calles, desde el consultorio médico, estudiando, el estudio también es un trabajo, ¿no? Perdón. Entonces, no todos pues vamos a tener el tiempo para dedicarnos completamente al gobierno. Ustedes saben que el Estado tiene 3 elementos claves, ¿no? El Estado tiene a la población como uno de sus elementos que les confiere la nacionalidad. El Estado tiene un territorio, no solamente es el espacio terrestre, pues es el espacio aéreo, marítimo, las fronteras, y tiene también un gobierno, alguien que lo dirija. Pero los ciudadanos, como estamos muy ocupados, entonces tenemos esta forma de democracia, tomen nota, que se llama democracia representativa. Vamos a las elecciones a elegir a un representante para que al 100%, las 24 horas del día, nos represente en el gobierno del Estado, del cual formamos parte. ¿Ya? Entonces nombramos a un representante. En abril vamos a tener a nuestro representante presidente para que se ocupe del gobierno, pero porque nosotros lo estamos eligiendo para ello. Gracias a nosotros él está ahí. Pero el hecho de que exista esas democracias representativas, Perú tiene esa forma de democracia, la democracia representativa, esto no lo exime o no es para que el ciudadano se lave las manos y diga, bueno, ya, voté, ya está el presidente, ya, que haga sus cosas. Eso no es, ¿no? Eso no es tampoco la democracia representativa. Esas acciones justamente privatizan, ¿no? Privatizan o hacemos que la democracia o el poder político se vuelva a entender en la otra definición que decía Hannah Arendt, el poder como dominio, que el dominio absoluto se lo entrego al presidente, al congresista para que él haga. Y como nadie lo controla o nadie se fija en él, pues luego aparecen las acciones de corrupción, pero ¿qué pasó? Yo le dije, qué mal es todo. Y la ciudadanía, también nosotros nos lavamos las manos, ¿no? Bueno, que responda, pues es corrupto que responda, ¿no? Ante la ley, ¿no? Las democracias representativas en las que el poder político se ejerce a través de representantes y no de forma directa, como les acabo de explicar. Sin embargo, incluso en ese contexto es indispensable la implicación política de los ciudadanos, ¿ya? Es decir, del público, ¿no? El público se desentiende y empieza a preocuparse por temas a veces un tanto superficiales que no ayudan mucho a resolver los problemas que tenemos, que son ya demasiados. Tampoco eso significa sacrificar el entretenimiento, de eso no estoy hablando.
Sin embargo, incluso en ese contexto es indispensable, ¿no? ¿Ya? Incluso en ese contexto es indispensable la implicación política de los ciudadanos, ¿no? El hecho de que nosotros elijamos a un representante, eso no significa que nosotros vamos a desentendernos de esa responsabilidad y es más, de esa situación que es inherente al ser humano de ser un ser político. El ciudadano es un ser político por naturaleza, entonces tiene que monitorear, tiene que monitorear, tiene que monitorear justamente esa parte del poder que se le ha conferido a un grupo de personas para que ejerzan una acción o hagan real ese elemento tan importante para el Estado que es el gobierno, ¿no? Y ello porque cuando los ciudadanos se recluyen en su vida privada, dejando que los representantes elegidos se ocupen de la vida pública y desentendiéndose de los asuntos públicos, entonces, pues luego nosotros le estamos entregando a ciegas el poder a alguien que pueda hacer de las suyas, ¿no? Entonces hay que monitorear, hay que ver lo que está haciendo la persona justamente en el gobierno. Y esa despreocupación o desvinculación de los públicos, de los ciudadanos, ¿no? Esa falta de autogobierno, del verdadero gobierno del pueblo, ¿no? Se debe pues a dos factores interrelacionados, ¿no? En primer lugar, al individualismo imperante que hace que los ciudadanos se despreocupen de los asuntos públicos y que solamente les preocupe su propia vida, ¿no? Su vida personal, desvinculada de los asuntos sociales, ¿no? Y por otro lado, fíjense que ese mismo individualismo, ¿no? Ese mismo individualismo genera otra situación más crítica, que las personas que están justamente desempeñando ese cargo público, al verse solas, al ver pues que los ciudadanos están despreocupados de los asuntos públicos, pues el mismo ciudadano, al privatizar de esta manera el poder político, se debilita como ciudadano. Se debilita como ciudadano porque cuando ya reacciona puede ser demasiado tarde. Un día amanecemos y nos encontramos ya con un dictador que está ahí, ¿no? Haciendo del poder absoluto. Nos encontramos justamente, ese individualismo nos puede hacer caer en eso que se denomina el mal gobierno, donde en parte también los ciudadanos han tenido mucha responsabilidad, porque su indiferencia o su falta de implicancia en los asuntos públicos a la larga lo han convertido o nos hemos convertido pues a veces en cómplices también por no actuar deliberadamente en los asuntos de interés público. Luego nos quejamos de las políticas económicas, ¿no? De las políticas sociales, porque justamente se las estamos dejando a un grupo de personas que no están viendo la visión de todo el pueblo o de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, esto que nos haga pensar, que nos haga reflexionar de qué manera nosotros podemos justamente estar más preocupados por estos asuntos públicos. Entonces, el periodismo, los medios de comunicación también tienen aquí una gran responsabilidad, justamente apelando a la teoría de la responsabilidad social, a esto que señalaba en parte la Comisión Hanchis hace ya algún tiempo y que se consolida en lo que es la teoría de la responsabilidad social de los medios también deben ser espacios de participación de la ciudadanía, pero a veces vemos que los medios de comunicación se concentran solamente justamente en aquello que les recompensa económicamente o materialmente o políticamente, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan los medios en estas próximas campañas, si es que están siendo realmente lo más imparciales posibles, si están llevando la información a la mano o se están parcializando con algún partido político en la campaña, o si los intereses comerciales pues sacrifican muchas de las informaciones que nosotros deberíamos leer y que
ellos nos deberían proponer como parte de la agenda de los medios, de la agenda setting, para que la audiencia, el público, los ciudadanos puedan justamente argumentar y debatir sobre aquello que es de interés no solamente personal, sino también de interés público. Tantos problemas de los cuales hay que hablar: inseguridad ciudadana, feminicidios, terrorismo, narcotráfico. Profe, pregunta Yasmín, ¿de qué manera nos podemos inmiscuir en los asuntos públicos, además de la fiscalización, ¿no? Primero, como ciudadanos comunes y corrientes, porque todos estamos ocupados, ¿verdad? Todos tenemos nuestras ocupaciones. Primero, informándonos bien, las fuentes. En el caso de ustedes, algo muy simple y sencillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, en la clase, ¿no? Entendiendo, investigando desde la universidad, qué bueno pues que haya incluido este tema cuando hacía el sílabus de públicos y contextos sociales. Me daba cuenta pues que los públicos están envueltos en diferentes contextos, no solamente el contexto social está también ligado al contexto político. Por eso la primera parte está vinculada al contexto político, ¿no? De ahí vamos a hablar de violencia, de terrorismo, de otras formas de violencia, para que ustedes puedan también entender mejor de qué va esto, porque justamente de eso se trata, para no caer en un relativismo político, ¿no? Eh, Entendiendo en primero la razón, ¿qué es la política? Lo que estamos haciendo ahorita, reflexionando, ¿qué es? Entendiendo la razón de ser, porque pues de repente antes de venir o escuchar esta clase pensábamos pues que la política era asunto solamente del congresista, de los partidos políticos, del presidente, el presidente regional o del alcalde. Ya estás haciendo mucho, todos estamos haciendo mucho ahorita, reflexionando, pensando acerca de la política. Y a qué conclusiones nos estamos aproximando? Que la política es una característica inherente del ser humano, ¿no? De todos. Entonces, ¿cómo vamos a responder a eso? Entonces, la solución la tenemos a la mano, cercanos. Yo como estudiante, informarme, incluso pues hasta podríamos generar de repente el próximo semestre como parte, no sé, de la actividad, un debate público con ciudadanos, qué piensan los ciudadanos sobre las próximas elecciones, si es que queremos ir un poquito más allá del plano universitario solamente, ¿no? ¿De qué manera podemos inmiscuirnos en los asuntos públicos? De esa manera, porque ya no solamente dice, ya que lo arregle el alcalde, no, que lo arregle el alcalde, no. Por ejemplo, desde la comunicación para el desarrollo, algún plan, algún proyecto de comunicación, no sé, que atienda, por ejemplo, temas de residuos sólidos, no solamente de reciclaje, residuos sólidos, ¿no? Los residuos sólidos no son solamente de basura. Hay otra palabra que no se usa mucho, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿no? Se habla de reciclar. Hay otra palabra que no se habla mucho y que es la más importante en el tema de los residuos sólidos, que es reducir, o sea, no producir tantos residuos sólidos, ¿no? El tema no está tanto en reciclar, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que en este tema de municipalidad, ¿no? Mucha gente que recolecta basura más bien quiere que la gente produzca más basura para reciclar, ¿no? Lo más importante es reducir, ¿no? Medirnos en el tema de nuestro consumo, ¿no? De los productos. Tiene que ver mucho con las actividades del día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, reducir el número de basura, Yasmín, es también en parte atender a los asuntos públicos, ¿no? Del ornato, del bien, de la salud pública, ¿no? Del ornato, de la limpieza de la ciudad. Ahí te estás preocupando de los asuntos públicos. La limpieza de la ciudad nos preocupa a todos. Y en parte estás pensando en nosotros, ¿no? Ahí está la acción política y el poder político que tú dices, yo soy una ciudadana y lo tengo que hacer, ¿no? Ser políticos está más cercano de lo que pensamos. Ayer su compañero decía, ayudando a los vecinos, ¿no? Aunque la vecina me rechace, me ponga mala cara, pero al final, pues yo como ciudadano he quedado bien. La que ha quedado mal ha sido pues la otra que no saludó, no contestó a esto, ¿no?
Pero el hecho de que tener una mala experiencia, no vamos a decir, bueno, ya no hago nada porque me fue mala la primera vez y me rechazó el vecino y me dijo tal cosa. A eso se refiere, ¿no? A eso se refiere, ¿no? A veces ustedes dicen, ay, me gustaría ayudar a la gente, ¿no? Pero primero, pues hay que cumplir como estudiantes, por decirlo así, ¿no? Salir bien como estudiantes, ya bueno, se puede. Yo estoy haciendo mucho siendo un buen estudiante socialmente. A veces pensamos, pues ir, ¿no? A veces yo que enseño comunicación para el desarrollo de los chicos, y vamos pues con los chicos, profesor, vamos a tal lugar. Sí, también, está bien, eso está muy bien, ¿no? Pero primero, pues, en lo más cercano, ¿no? Sería pues bien incoherente salir bien jalado en los cursos y yo voy a ayudar a la gente. Total, como que no es tan coherente, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ayudar a otros si yo no me ayudo a mí mismo? Es algo mal, ¿no? Eso tampoco vale mucho, ¿no? Para socialmente. En eso uno puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, ustedes que son estudiantes, ¿no? Yo les sugiero, ¿no? Yo les sugiero tratar el tema de la ciudadanía, por ejemplo, en un documental. Si quieren, tomen nota en su agenda, en su libro, un documental creativo. Ustedes yo veo que son sumamente creativos cuando me invitaban a sus huellas, a sus documentales, y decía, wow, ¿no? A mí no me enseñaron así, ¿no? Era otra formación. Pero ustedes, ¿no? Pero también hay que conocer el ser de las cosas, pues porque si no, ¿qué vamos a decir en el documental? Un documental sobre la ciudadanía que nos haga pensar y diga, wow, wow, wow. O sea, va por ahí el tema. Un documental, hay un tema. Pues si ustedes quieren hacer así ya algo práctico, un documental. Por ejemplo, en Noticia y Entrevista, una entrevista sobre el tema de la ciudadanía. No sé si están llevando ese curso, pero pueden proponerle al profesor y profundizar la ciudadanía cara a las próximas elecciones. Y aquí ya tienen gran parte de estos conocimientos ahora hacia el público. Y si sale bien, profesora Cecilia, profesor Chanduví, no sé quién será el profesor, ¿no? Profesor, ¿usted cree que puede publicar mi entrevista? Claro, y se manda a la industria, a Expresión, ahí con Rosita Chambergo, ¿no? Y habrás hecho algo también, ¿no? Wow, un artículo, no es cualquier cosa, chicos, ¿no? Luego, pues, en responsabilidad social, ¿no? En comunicación corporativa y responsabilidad social. ¿Cómo se trabaja este tema con las comunidades que están conectadas con la empresa, ¿no? Desde la radio, spots radiales, cuñas, jingle. Chicos, ¿han llevado ya radio? ¿Estudiantes? Estamos Sí, llevando. profe, estamos llevando. Ya, ahí, si el profesor de repente, el profesor ahí, César, que es un trome en este tema de la radio, disculpe, ¿no? Profesor, va a haber un tema libre, pues de repente pueden proponer ese tema, ¿no? Y eso son propuestas que ustedes, pues yo no les quiero obligar a nada, son propuestas que ustedes pueden hacer. Y de esa manera, pues llevarlo a la práctica. En este curso a mí me corresponde aclararles estos asuntos, como lo estoy haciendo aquí. Y pueden hacer un programa radial sobre la ciudadanía y tener un programa radial. Ahí tienen la antena virtual, ahí pueden proponer programas o no sé cómo les estará trabajando ahorita ahí con Lorena, ¿no? Entonces, ahí tienen otra idea. En comunicación para el desarrollo, el día que lleven conmigo el 7º ciclo, a ver, de repente una propuesta sobre ese tema en las comunidades. Yo espero que ya pasaron la pandemia, ¿no? Y que ya podamos salir a la comunidad, hacer cosas, ¿no? Y ahí ustedes pueden proponer, ¿no? Ahí tienen otro tema para... Desde el diseño, desde el diseño gráfico, ¿cómo yo hago, ahora que estoy en las elecciones, ¿no? ¿Cómo utilizo las redes sociales con afiches? ¿Cómo creo conciencia ciudadana? Profesor, ¿con afiches lo puedo hacer? ¿No? ¿Con expresión gráfica lo podría hacer? Por supuesto. El tema es cómo lo hacemos, ¿no? Ahí ya, aquí yo les estoy dando el recurso del conocimiento, ¿no? Y a ustedes, para que esto sirva pues para otras también actividades. Por ejemplo, varias de estas cosas que les estoy diciendo nos va a servir para internacional, para comunicación para el desarrollo, sirve para periodismo, bueno, para todos los ámbitos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, Yasmín respondo, ¿no? De esa manera,
pero tampoco pues no se agobien y tampoco se trataba hoy, ¿no? El ejemplo de la construcción de la casa del ciudadano, a eso no me estoy refiriendo, en las cosas más simples, en las más cercanas, ¿no? Por ejemplo, que Ángel continúa ayudando pues a las personas de su barrio cuando lo necesitan, ahí él está haciendo su labor, ¿no es cierto? Bueno, voy a almorzar. ¿No? Entonces, alguien va a almorzar, 6 de la tarde, bueno, no sé. Entonces, ok, Yasmín, esa sería mi respuesta. Bueno, ya ahí ustedes tienen desde el diseño gráfico, ¿no? Incluso desde la publicidad. ¿Cómo yo hago que mi cuenta cree una campaña publicitaria para un producto o un servicio, pero cómo yo hago que el ciudadano con esos productos y servicios pues los reutilice, el tratamiento de residuos sólidos también desde la publicidad, ¿no? Pero claro, si cada uno se preocupa de ganar dinero y eso, pues no, es otra visión, ¿no? Ahí tienen temas, esos temas, chicos, trátenlos, ahí tienen grandes temas, ¿no? Ahí está la creatividad de ustedes, cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, ¿cómo sería el guión del documental? ¿A quiénes podría entrevistar? ¿No? De una manera, pues, dinámica, que se entienda el mensaje, ¿ah? Etcétera, etcétera. Hasta desde la fotografía quizá podría trabajar, ¿no? Desde la radio. Wow, ¿no? Entonces, mm, bueno. Otro de los temas que se trata aquí justamente es importante la deliberación pública, ¿no? La capacidad de diálogo que podamos tener todos los ciudadanos para discutir temas a veces tan controversiales, tan polémicos, pero que necesitamos debatirlos como ciudadanos. ¿Cómo solucionar el tema de la violencia delincuencial, por ejemplo, ¿no? Los medios repiten siempre lo mismo. Ese es un problema que tenemos. Los medios nos dicen siempre la misma noticia. Lo único que están cambiando son los personajes de la noticia. Pero todo es que hay sicariato y que hay robo. Entonces, yo, por ejemplo, ahí sugeriría hacer paneles en los medios, en los medios televisivos, por ejemplo, invitar al policía, al comisario, al experto en violencia, al ministro, ¿no? A una víctima, no sé, a algún ciudadano, a armar una mesa redonda. De eso se trata también en los medios, no solamente pues que el periodista lea el telepron y diga, bueno, 5 personas fueron asesinadas producto de un asalto en la avenida no sé cuánto, le robaron su celular y no sé qué, ¿no? Ya está el problema, ¿no? Ahora las causas, ¿no? Que hable el experto, se puede invitar a un sociólogo, a un psicólogo, al comisario, a algunas víctimas que, ¿no? Al ministro, a ver, o sea, ya, ¿qué hacer para reducir los índices de la violencia delincuencial? O sea, estamos llegando a un punto, no sé, lo vi en la televisión en Lima y seguramente ya está sucediendo acá en la puerta de tu casa, ¿no? O sea, y encima pues no sé si vieron hace algunos meses una chica había salido a comprar con su señora madre y creo que por robarle algo la mataron a la chica estudiaba en una universidad, ¿no? Y me dio mucha pena pues porque ahí en la puerta de su casa prácticamente salió en la televisión, la mamá pues como es lógico, apenada, ¿no? Totalmente mal, ¿no? Entonces pues no hay justicia así, ¿no? Entonces, necesitamos justamente esa deliberación pública, pero sobre todo, y esto es importante, la democracia tiene que tener valores, ¿no? Humanos comunes, universales, sobre los cuales puedes evaluar esos niveles o grados de democracia. No podemos caer en un relativismo ético, político, donde pues cada uno tiene su propia verdad, ¿no es cierto? ¿La verdad en qué consiste? Dice el profesor Pablo Pérez, ¿no? La verdad consiste en la adecuación del pensamiento con la realidad, con lo que las cosas son, con el ser de las cosas. En otras palabras, la verdad consiste, ¿no? En entender la razón de ser de las cosas, ¿no? ¿Qué es la política? ¿Qué es la democracia? Esas preguntas son clave. Nos estamos olvidando mucho de eso, de pensar sobre lo que las cosas son.
¿Y yo para qué estoy en este mundo? Y Oscar Terrones, ¿para qué yo he venido a este mundo? Tiene que haber una razón de ser, alguna explicación. Ajá. Esa razón de ser, ¿no? Igual cada uno, ¿no? Eh, Lilian, Camila, Angie, eh, Franco, Fabián, todos debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de la vida? ¿No? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿No? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la comunicación? ¿No? La comunicación no es la transmisión de mensajes, chicos. Quítense esa idea, transmitir un mensaje, eso no es la comunicación. La información va acompañada ahí en el mensaje, pero es parte de un proceso, ¿no? Eso es tan importante que pensar, ¿no? La comunicación es un proceso de diálogo, de debate, de participación, ¿no? Los invito a reflexionar, a conocer el ser de las cosas, ¿no? ¿Y qué es una persona? ¿Y qué es un ser humano? ¿Y qué es un animal? ¿Qué es una planta? ¿Qué es el cambio climático? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuáles son sus causas? Y yo, ¿no? Ustedes, Dariana, Almendra, Camila, Angie, ¿qué somos? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿No? Carla, Fabián, eh, María Fe, el profesor Terrones, ¿no? Preguntarnos, ¿para qué estamos en esta vida? ¿Acaso tenemos alguna meta, algún proyecto que cumplir? ¿No? ¿Qué nos está pidiendo la vida, la propia naturaleza? ¿No? ¿A qué estamos llamados? ¿No? Pero si no nos conocemos ni nosotros mismos, ¿no? De eso se trata. Entonces, y necesitamos tener valores referentes, como por ejemplo la vida, ¿no? O sea, en ninguna parte del mundo, o sea, todos sabemos que la vida, wow, ¿no? Es un derecho, ¿no? La vida, ¿ah? Eh, la justicia, ¿no? La paz, ¿ah? La democracia, la tolerancia, o sea, son derechos y son valores indiscutibles. La vida, o sea, alguien que diga pues que la vida no vale nada, wow, o sea, la vida es el inicio del derecho, ¿no? De la persona, del ser humano, de la sociedad. Entonces, pues, pero si cada quien tiene su propia verdad, pues hasta la violencia quedaría justificada, hasta los autoritarismos, ¿no? Las dictaduras, porque bajo los valores que se sustenten, pues, ah, caramba, esa es mi verdad y por tanto subsisten, ¿no? Entonces, y justamente ese tema del relativismo ético y político eh, desvirtúa justamente la razón de ser del poder político y la democracia, y sobre todo del poder, ¿no? Porque si caben todas las verdades, entonces el terrorismo, la violencia y las dictaduras y los autoritarismos quedarían justificados. Y la democracia, pues, ¿qué valor tendría, no? Entonces, justamente si no hay unos valores humanos comunes, universales, que sean referentes sobre los cuales evaluar los comportamientos y las acciones de los hombres, ¿no? Porque todo pues vale y al final no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos pues hacia dónde el barco va, que eso es lo que peor que nos pueda pasar, ¿no? Que puedan servir de marco para el diálogo y el entendimiento, ¿no? Pues es complicada la situación. En ese sentido, ¿no? El totalitarismo, el despotismo pueden igualmente o quizá mejor descansar sobre los pilares pues de si no existen estos valores objetivos, no parece que podamos encontrar razones para justificar nuestra preferencia por las democracias, ¿ah? O por los sistemas que mejor garantizan la protección de los derechos humanos. Porque si cada quien tiene su propia verdad, pues la violencia queda justificada, ¿no? Porque es por esto, por esto, por esto. Yo le he maltratado, yo le he pegado porque no me quiere obedecer. Y le he roto un brazo porque peor, me ha contestado ya 6 veces, ¿no? Y a la esposa le he maltratado porque no me ha preparado la comida como yo quiero. ¿Ah?
o porque, bueno, se me ocurrió matarlo. No sé si han visto estos programas de Discovery Investigation, estas muertes, ¿no? Porque era parte de su pandilla y la pandilla le pedía que matara a una persona, se fue por la calle, el primero inocente que se encontró le disparó. No es justo, ¿no? Porque pues cada quien piensa como quiere y tiene su propia verdad, ¿no? Entonces, pero hemos dicho que el ser humano, ya lo ha dicho Aristóteles, tenemos esa capacidad de crear palabras, ¿no? Somos seres pensantes, tenemos esa capacidad cognitiva justamente para descubrir esos valores y justamente esa verdad, ¿no? Estamos llamados también a ese compromiso político, ¿no? Entonces, justamente de eso se trata. Muy bien, voy a pasar ahora al tema de la inclusión. Ya hemos hablado de la cohesión social, hemos hablado de la participación y ahora nos vamos a referirnos al tema de la inclusión. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, profe. Ok. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el tema de la inclusión. La inclusión es otra de las bases sobre las que descansa el poder político. No podemos decir que hay democracia cuando hay mucha gente que está excluida, que no tiene aún acceso al trabajo digno, que sus derechos sociales pues no están reconocidos, ¿no? Entonces, la inclusión es otra de las bases sobre las que descansa el poder político, como acción concertada, como integración. Entonces, por ejemplo, Perú en los últimos años, chicos, sí es verdad, Perú ha crecido económicamente. ¿Ustedes en qué año han nacido? En el 2000 por ahí, ¿no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Claro, ustedes, bueno, no han vivido la época del terrorismo, los años 80, pregúntenle a sus papás. Teníamos muchas necesidades, chicos, éramos muy pobres. Vivíamos con inflación, el terrorismo, la violencia, coches bombas, constantemente habían apagones. Uy, ahora si se nos va la luz una hora, uy, tiramos el grito al cielo, ¿verdad? Si vamos, ahora nos cuesta hacer las colas por la pandemia, pero ustedes pues antes de la pandemia normal entraban al súper y no hacían colas. Antes hacíamos colas como algo parecido como lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Y encima hacía la cola por el kilo de azúcar, ¿no? Llegabas y ya no había azúcar. Y si hacías tu cola en la mañana, pues no sé, el kilo o el papel higiénico que estaba a 1 millón de intis, en la tarde costaba 3 millones de intis, ¿no? Estaba súper archidevaluada la moneda. Nadie quería venir al Perú a hacer turismo, ¿no? Porque imagínense un país de atentados terroristas, violencia, secuestros, o sea, ni aparecíamos, creo, en las agencias de viajes como destino turístico. Ahora se mueren por venir al Perú, por su comida, por su gastronomía, los Juegos Panamericanos, ¿no? El tema del deporte. Perú ha crecido económicamente. Crecimiento no es sinónimo igual que desarrollo, eso lo vamos a estudiar en comunicación para el desarrollo. Si hemos crecido económicamente, pero nos falta desarrollo, desarrollo tiene que ver otros aspectos claves. Pero la idea está en cómo, si Perú ha crecido económicamente, aquí el trabajo ya está en transformar ese crecimiento económico en obras públicas, en atender justamente a estas poblaciones vulnerables, a los indigentes, crear empleo, mejorar el sistema sanitario, postas médicas, dotar de infraestructura, de insumos a los hospitales, mejorar carreteras, la seguridad ciudadana, que ese crecimiento económico que sí hemos tenido, lo hemos tenido, en los últimos años, pues Perú ha crecido económicamente, pero nos falta desarrollo, es decir, atender más la parte social, ¿no? La educación, las obras públicas, agua, desagüe, pues usar esos recursos económicos para la solución de problemas sociales, ¿no? Para que el desarrollo sea más humano, más sostenible con el tiempo, ¿no? Entonces, la inclusión social justamente coincide con eso. Cuando las personas se sienten incluidas socialmente, ¿no? En una sociedad que se fundamenta en la democracia y en ese poder político entendido como acción concertada, ¿no? Cuando justamente
la puesta en práctica de los derechos sociales, ¿no? Como por ejemplo, pues, cuando los públicos o los ciudadanos se sienten incluidos, ¿no? La puesta en práctica de derechos sociales permite a los ciudadanos ver que hay preocupación por ellos desde los poderes públicos. Cuando la persona tiene acceso a esos derechos sociales, como el derecho al trabajo, que incluso pues nuestros gobernantes se preocupan por crear puestos de trabajo, por mejorar la educación, programas de vivienda, protección de la salud, protección del medio ambiente, de la inseguridad ciudadana, esos derechos sociales. Cuando el público vea que eso es efectivo y que los puede palpar y que le llegan, ahí se siente incluido socialmente. A eso se refiere que la política, como acción concertada, incida en que las personas perciban, palpen, que pueden acceder a esos derechos y que esta situación les permita mejorar sus condiciones de vida dentro de la sociedad democrática. Por eso la democracia, dice este profesor Vicent Fisas, la democracia, la paz está vinculada al desarme, la paz está vinculada a los derechos humanos, la paz está vinculada a la democracia. La paz está vinculada al desarrollo. ¿Mm? La paz no es esa palomita que vuela por ahí. La paz hay que llevarla también, traducirla en desarrollo, ¿no? En esos derechos sociales, derecho al trabajo, a la educación, mejor sistema educativo, mejor sistema de vivienda, ¿no? Que le permita a la persona vivir con dignidad. A eso se refiere la inclusión en ese contexto del poder político como acción concertada, vinculado a la democracia, ¿no? Que le permita vivir con dignidad, ¿no? Entonces, Thomas Marshall fue quien acuñó este concepto de la ciudadanía social. Las personas, los ciudadanos se sienten incluidos cuando los políticos, ¿no? Aquellos representantes que nosotros hemos elegido en sus funciones, en el Palacio de Gobierno, en el Poder Ejecutivo, los ministros, ¿no? Los alcaldes, los gobernadores, ¿no? Posibilitan este clima de desarrollo para las personas, ¿no? Mejores empleos, mejores ingresos, mejor salud, ¿no? Mejor vivienda, ¿no? Mayor preocupación por los problemas medioambientales, delincuenciales, ¿no? Entonces ahí la ciudadanía va a sentir que son considerados y se van a sentir incluidos justamente porque sus derechos sociales pueden acceder justamente a esos derechos sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, donde mucha gente pues ha migrado, no hay alimentos, la gente no puede expresar sus puntos de vista, ¿no? No hay alimentos, la dictadura, ¿no? La situación pues se agrava, ¿no? Solo puede sentirse parte de una sociedad quien sabe que esa sociedad se preocupa activamente por su supervivencia y por su supervivencia en condiciones de dignidad. Si una comunidad política deja desprotegidos a alguno de sus miembros en cualquiera de esos bienes sociales como los que he mencionado, indispensables para una vida digna, trabajo, ingreso básico, vivienda, educación, asistencia sanitaria, apoyo en situaciones de vulnerabilidad, está demostrando, ¿no? Con hechos que no le considera en realidad ciudadano suyo, ¿no? Entonces, es lo que nos hace sentirnos incluidos, reconocidos como ciudadanos, pues cuando tenemos un contexto pues para desarrollarnos también. Eso tienen que ser pues los gobiernos, ¿no? El presidente, sus ministerios, poner las condiciones pues para nosotros asistir no solamente al crecimiento económico, sino al desarrollo, ¿no? Etcétera. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta? Vamos a ingresar ya en la última parte. Ujú. Chicos, Sí, profe. ya. ¿Se van entendiendo? Ya.
Sí, profe, todo claro. Ok, muy bien, gracias. Entonces, vamos ahora justamente a hablar del futuro, de ese futuro del Estado social, ¿no? Del futuro del Estado social, ¿no? Entonces, aquí hay que comenzar con una primera idea, ¿ya? Que es la necesidad de regenerar un sistema político profundamente degradado. Repito, la necesidad de regenerar un sistema político profundamente degradado. ¿Y eso por qué? ¿No? ¿Y eso por qué? Degradado en parte porque los mismos ciudadanos, ¿no? Y disculpen la palabra, quizá por nuestra ignorancia, por nuestra falta de conocimiento, por ese interés público, nosotros mismos desbancamos al sistema democrático, ¿no? En esa despreocupación y esa falta de implicancia en los asuntos públicos, ¿no? Y ustedes saben pues que las medidas que al final tome el gobernante nos va a afectar a nosotros. ¿Y qué medida sacó? ¿Qué ley del trabajo? ¿Qué ley del trabajo es esta? Ahí recién nos enteramos, ¿no? Ahí lo tienes, pues ciudadano desinteresado, ¿no? Por estar metido en tus redes sociales, eh, ¿no? Y despreocupado del mundo. Ahí tienes, pues, las leyes pero esto es injusto, no es posible, ya, y salimos a las calles a protestar, ¿no? Entonces, es para pensar, ¿no? Entonces, ahí lo que preguntaba Yasmín, ahí ustedes tienen, chicos, desde la comunicación, diferentes herramientas como parte de ese proceso de diálogo que pueden usar. Foros, la radio, el cine, ¿no? La comunicación para el desarrollo, que más adelante vamos a llevar, ¿no? Donde puedan crear iniciativas, ¿no? Entonces, estamos ahorita frente a la necesidad de regenerar un sistema político profundamente degradado, ¿no? Profundamente degradado. Y en parte se debe a esto, ¿no? Entonces, los derechos sociales también. ¿Y por qué degradado? Porque también nuestros derechos, ¿por qué la gente está descontenta? Porque no puede acceder a sus derechos sociales. No hay trabajo, no tenemos buenos hospitales, hay mucha delincuencia. ¿Y por qué el gobierno no está tratando estos problemas? La gente estaría contenta, pues, ¿qué hacer para solucionar estos problemas, ¿no? Entonces, el ciudadano se siente parte de una sociedad cuando ésta, pues, atiende también sus necesidades. Y por otro lado, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer para, ¿no?, reconstruir este sistema político que está degradado? Porque nosotros, pues al estar despreocupados de los asuntos públicos, estamos contribuyendo a la privatización de ese poder político cuando decimos ya que el congresista lo haga, que el presidente lo haga, que el alcalde lo haga todo, ¿no? Lo haga todo, puede estar haciendo de las suyas porque el ciudadano se descuidó, ¿no? Y lo dejamos. Por eso, pues cuando luego de pronto aparecen los casos de corrupción, ¿no? Ahí recién, oh, qué horror, pero este presidente, la culpa la tiene el presidente, el alcalde. Sí, pues, pero nosotros, no, digo nosotros porque también me incluyo, ¿no? Producto a veces de esa ignorancia en los asuntos públicos, que es nuestro deber, porque ya les dije que es una condición inherente al ser humano, pues nos hemos convertido en cómplices, ¿no? Al despreocuparnos por los asuntos públicos, ¿no? Por tanto, también se tienen que promover los derechos sociales. Esa protección de los derechos de la población es la principal tarea de la comunidad política. En eso consiste la justicia y el bien común. Quienes gestionan el poder político, ¿no?, a esos representantes que hemos elegido tanto desde el gobierno como desde la oposición, ¿no?, tienen que ser capaces, ¿no?, de transmitir a los ciudadanos con hechos, ¿no?, con sus iniciativas, acciones y decisiones, y no solo con palabras, que esa es efectivamente la prioridad, ¿no?, los derechos sociales de las personas. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar, ya para ir cerrando este tema de la política, y luego meternos en qué otros aspectos, pues,
atentan contra el poder político, ¿no? Las formas de violencia, la delincuencia, el terrorismo, etcétera, ¿no? Que también está vinculado con esto, desde luego. Vamos a ver justamente algunas condiciones para garantizar la efectividad de esos derechos civiles, ¿ya? En primer lugar, ¿no? Combatir la corrupción, ¿no? El fraude y el despilfarro, ¿no? El fraude, pues, es engaño económico que perjudica, pues, a la sociedad, ¿no? El fraude fiscal, pues, la gente, pues, va de los impuestos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la idea de que los políticos se entran a robar y ya no nos interesa la política, porque pensamos que política es sinónimo de corrupción, ¿no? Pero no es la política, sino son las acciones de los que tienen de los que tienen ese, de los que gestionan, entre comillas, ese poder político. Entonces, no podemos generalizar y decir pues que todos los políticos son corruptos, ¿no? Seamos también capaces de distinguir quiénes son corruptos y quiénes no. La corrupción y el fraude es la perversión de la política, ¿no? Aquí otra idea para analizar, para profundizar, para pensar. La corrupción y el fraude, ¿no? Además de significar la privatización de lo público, que eso está mal, porque ya hemos dicho que el poder político es de todos, ¿no? Entendido como acción concertada. La corrupción y el fraude, ¿no? Son sinónimos de perversión política, porque aquí volvemos otra vez al individualismo. Se busca la utilidad individual y no el bien común, ¿no? Y qué tontos, pues, ¿no? Los políticos los políticos que caigan en eso. El tonto, el malo es tonto. El malo piensa que hace mal daño a otros, pero no sabe que al final se hace daño a sí mismo, ¿no? Entonces, el malo es tonto, ¿no? Porque piensa que él está creído que hace el daño a los demás, ¿no? Porque pues bajo la sombra de la oscuridad o pues bajo las cuatro paredes enllavadas, pues mientras él dice, ay, ¿no? La plata, el dinero, ¿no? Los beneficios personales, políticos para mí, enriquecimiento ilícito y todas estas cosas, él piensa pues que se nos burla en nuestra cara, pero por eso digo, el malo es tonto, porque piensa que hace daño a los otros, pero en primer lugar, la persona sí se hace daño a sí misma, ¿no? Entonces tenemos ahí pues la corrupción, existe el riesgo de que la reacción, fíjense, ahorita la gente como vincula solamente la política a la gestión del poder político, de las autoridades, entre comillas, que elegimos, y constantemente las vinculamos a la corrupción, estamos estereotipando el término político y lo estamos vinculando a la corrupción, cuando en realidad es a las acciones de algunos políticos. Deben haber políticos buenos, ¿no? Ahí está también que nosotros como ciudadanos seamos capaces, ¿no? Desde luego esto nos irrita, ¿no? Esto produce la irritación de la ciudadanía en particular y que a veces estas acciones le hacen perder la fe en la política, ¿no? Le hacen perder la fe justamente en la política, ¿no? ¿No? Eh, eh, entonces, pero no es la política, son las acciones de los políticos, ¿no? La política es otra cosa, ya lo hemos explicado, el poder político, ¿no? Como acción concertada es otra cosa. Entonces los ciudadanos también pues tenemos que justamente detectar esas acciones corruptas que hacen daño, ¿no? Y es más, por otro lado, debemos también trabajar más en la democratización, escuchen esto, interna
de los partidos políticos. También estas cosas están sucediendo en los partidos políticos, ¿no? A veces vemos, no sé si ustedes se han dado cuenta, siempre del partido tal, los mismos políticos, los 5 o 10, y que no hay jóvenes que están formando en esos partidos políticos. También en los partidos políticos se está produciendo este concepto de política como dominio, como coacción, ¿no? Los partidos políticos deben formar gente, ¿no? Las mismas caras para el Congreso que los partidos políticos que son empresas políticas. ¿Mm? Los partidos políticos deben velar por el interés común, por llevar, identificar justamente esas necesidades de la gente para que a través del partido político se visualicen esos problemas, se atiendan esos problemas de la comunidad. Entonces, los partidos políticos también tienen que tener una acción participativa en ese sentido. Siempre los 10 políticos ahí, para el Congreso, para la presidencia, el próximo, ya llevan 5 elecciones, 2 mismas caras. Entonces, que esto es una empresa de dinero, esta es una empresa política, entre comillas, para pues, luego llegar a este tema, pues, a un negocio. La política es un negocio, ¿no? Los partidos políticos tienen que formar gente, ¿no? Discúlpeme, pero la vez pasada vi un aviso de Keiko Fujimori, que ella decía la escuela naranja. Y no sé si lo vieron en la televisión, pero ponía como aviso que iba a tener como profesor Alberto Fujimori, ¿no? Decía, ¿no? Pero en las noticias, el vocero declaraba que no, se trataban de unos videos que se habían grabado, donde se destacaban pues algo de Alberto Fujimori, pues toda su gestión, ¿no? Entonces, pues los mensajes no son tan claros, pues chicos, los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos son importantes, deben formar gente, nuevas caras, nuevos rostros, que sean representativos, pues, ¿no? De la comunidad, de la ciudadanía, ¿no? Ahora, pues los jóvenes no quieren no quieren entrar a la política, nadie quiere entrar a la política porque, pues, sinónimo de corrupción, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro gran problema de la degradación de la política a la que hay que tender. Por tanto, pues educación ciudadana, hay que trabajar aquí planes curriculares en las escuelas, en las universidades, ¿no? Bueno, lo estamos tratando ahorita en clase, ¿no? Espero que estén entendiendo. O sea, mi objetivo ahorita era que pensar, reflexionar, ¿no? Más que hacer, primero ahorita pensar, entender la razón de ser de las cosas. Luego ya viene la parte, ¿no? Pero si no sabemos qué es la política, vamos a hacer nuestro documento todo referido a la corrupción, corrupción, corrupción. La política es más que eso, ¿no? Entonces, educación ciudadana, ¿no? Y la universidad también tiene aquí un rol fundamental, ¿no? De acercar a través de la ciencia, de la disciplina, del conocimiento, a esa realidad, ¿no? Para que a través, pues, de la investigación, que es lo suyo de la universidad, puedan mejorarse estos problemas, ¿no? Otra de las ideas que tienen que ver con el tema de la inclusión social es aclararnos respecto a las necesidades y a los deseos. Ya, a las necesidades y a los deseos. Hay que distinguir necesidades de deseos, porque si no, pues toda la gente quiere que se atienda a sus deseos y descuidamos las necesidades reales de la población, ¿no? Los caprichos. Y a veces aquí hay una gran confusión porque se está vinculando deseo con bienestar, ¿no? Si el deseo pues es sinónimo de bienestar, estamos mal, porque no hay que construir un estado de bienestar, porque no se pueden atender todos los deseos de las personas, ¿no? O de todos los grupos sociales. Ustedes saben que la democracia sí hay que escuchar, pero la democracia tampoco se puede convertir en el capricho de unos cuantos, ¿no? Porque los asuntos hay que llevarlos a debate, para eso está el Parlamento, con las leyes y todo esto, ¿no? Entonces, la satisfacción de necesidades es una exigencia de la justicia, mientras que la satisfacción de los deseos está ligada al bienestar, pero no la justicia. ¿Ya? Entonces, pues, ahorita pues puede haber esa confusión, ¿no? El estado de bienestar se habría confundido si es que solamente pues está atendiendo a los deseos de toda la población, ¿no? No podemos atender los deseos de toda la población. Hay que centrarnos en necesidades.
que realmente estén sacrificando pues la dignidad de las personas, ¿no? Pues una necesidad, ¿qué es una necesidad? ¿No? El rasgo diferencial de las necesidades es su carácter no intencional, tomen nota de eso. ¿Ya? El rasgo diferencial de las necesidades básicas, ¿no? Por decirlo así, es su carácter no intencional. Nosotros no elegimos nuestras necesidades. Ocurren y a veces pues pueden atentar contra la vida de las personas. Por ejemplo, una necesidad básica es alimentarnos. Si vemos que hay poblaciones que están en esa situación de hambruna, padeciendo hambre, es una situación que nadie ha elegido pasar hambre, pero ocurre. Por eso se dice que el rasgo diferencial de las necesidades es su carácter no intencional. No elegimos nuestras necesidades, ¿no? Por eso se diferencia de los deseos. A veces mi deseo pues no tiene que ver nada con el bien común. Mi deseo es que construyan el parque, que le pongan el monumento, no sé, a tal señor, ¿no? Pero ese es un deseo, ¿no? Pero hay necesidades que están atentando contra la dignidad humana, que es personas, pues un grupo de personas que no se esté alimentando, que haya mucha indigencia, mucha hambruna. Tengo que dirigir el Estado de Derecho tiene que dirigirse hacia la satisfacción de esas necesidades, porque atentan contra la dignidad del ser humano. Entonces hay que tener cuidado también con los caprichos y los deseos de los ciudadanos, ¿ah? Porque podemos estar pidiendo cosas que no son tan importantes que resolver. Hay que centrarnos en las necesidades, ¿no? La necesidad se puede entender en primer lugar como una privación, ¿no? De aquello que es lo básico imprescindible, como por ejemplo vivienda, alimentos, ¿no? La salud, ¿no? Entre pues que en una población, pues entre un parque donde pongan el monumento a alguien y que personas que se están muriendo de hambre, pues también el gobierno, el que gestiona el poder político, pues tiene que también tener ese criterio. Las necesidades se entienden como privación, no las elegimos, tienen carácter no intencional. Las necesidades impiden a la persona la preservación de su integridad física o psíquica, como por ejemplo el no alimentarse o pasar una situación de hambruna, ¿no? Producto pues del contexto social, entonces ahí hay que atender a las necesidades, ¿no? Eso también nos tiene que ayudar a entender también el significado de la pobreza, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Ya, bueno. Ya, no sé. De aquí voy a tomar lista para los que entraron luego, ¿ya? ¿Me están siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, ¿no? profe. Entonces, por ejemplo, las necesidades y la pobreza, ¿no? También hay que vincular. La pobreza pensamos que solamente tiene que ver con lo económico. Es pobre el que no tiene ingresos. Eso es falso, chicos. Eso es falso. Ya lo ha dicho Amartya Sen. Amartya Sen es un señor, es economista, premio Nobel de Economía en el año 97, 98, por ahí no me acuerdo el año exactamente, en los 90 del siglo pasado. Él decía que la pobreza, tomen nota de esto, sería importante para reflexionar y pensar. La pobreza no consiste en la falta de renta. La pobreza no consiste en no tener dinero. La pobreza consiste en la privación de nuestras capacidades, ¿no? La pobreza no consiste solo en la falta de renta, sino en la ausencia o privación de nuestras capacidades. Es decir, profesor, la pobreza intelectual, el tema, pues, la pobreza va más allá de lo económico. Tiene que ver con no haber desarrollado nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros talentos con los que hemos nacido, que hay que descubrirlos para formarlos. No sé si ustedes han visto este programa de la televisión donde los chicos, donde la gente, los jóvenes van y se presentan e imitan, ¿no? Cantan, ¿no? O en La Voz, no sé, en La Voz, este programa que antes dado, muy interesante, ¿no? ¿Y qué le decía? Ya, le decía, mira, tú cantas bien, ¿ya? Pero te faltan clases de canto. Ya, te vamos a decir que no,
porque todavía te falta. Tienes la voz, tienes el talento, pero falta formarlo. Lo que está diciendo es, anda, prepárate, porque es que el talento, si tú no lo formas, no sale, pues. Y justamente esas capacidades, esos talentos los necesitamos para salir de la pobreza. Por eso Amartya Sen decía, la pobreza no consiste en la falta de renta, ¿no? La pobreza no consiste en no tener plata, dinero, sino en la ausencia o privación de capacidades. Que con esas capacidades bien formadas vamos a encontrar un mejor trabajo. Con esas capacidades bien formadas vamos a justamente obtener los recursos económicos que necesitamos para vivir y estudiar y tener ropa, tener alimentos, viajar, ¿no? Terminar las obras públicas, vamos a tener profesionales más, pues, haciendo su trabajo en las oficinas públicas, menos burocracia, etcétera, ¿no? El desarrollo de las capacidades de las personas, ¿no? Correcto, bueno, muy bien, gracias, Almendra. Vamos ahora todos a cantarle, enciendan por favor sus micrófonos, vamos a cantarle el feliz cumpleaños a su compañera Vanessa. Que tengas un bonito cumpleaños, ¿correcto? ¿Cumpleaños esa? ¿Ya? Entonces, vamos a detener ahorita la clase, ya para, como dije al inicio, para cantarle el cumpleaños a su compañera de clase, ¿ok? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Ya, correcto, ya, correcto, muy bien. Después de haber explicado, bueno, toda ya la clase, vamos a detenernos aquí para cantarle a su compañera que está de cumpleaños, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿quién da la voz? A ver, Almendra, a la voz de 3. Ya, profe. Ok. Ya. Para, papá. Cumpleaños Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños, Vanessa. Te deseamos a ti. En vez de que celebra que llora. Todos te deseamos en esta canción, muchas felicidades, con el corazón. ¡Feliz cumpleaños, Vanessa! Ok. Gracias. Ok, Vanesita, te deseamos, Vanessa, te deseamos que tengas hoy día un bonito cumpleaños, que Dios te bendiga, que estés siempre al lado de tu familia, tus hermanos, tus señores padres, tus compañeros de clase, ¿no? Que han tenido el detalle de, pues, cantarte, ¿no? Y de celebrarte así. Qué pena que estemos, pues, a la distancia por la situación, pero vale el cariño y el aprecio de tus compañeros, ¿no? Ahí incluso Dariana ya envió la torta, ¿no? Y nada, pues te comerás la torta ahí nuestro nombre, ¿no? Pues. Sí, profe, gracias, gracias, amiguitos, gracias. Ajá. A ver si alguien de ustedes, a ver, Almendra, unas palabras en representación también de tus compañeros. Sí, como mi mejor amiga, también como mi compañera y como mi amiga, te quiero desear un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga siempre y que verte muy feliz todos los años y días de mi vida. Y gracias por ser una compañera tan excelente. Bendiciones. Okay. Gracias. Wow. Nada, pues entonces, nada, pues vale, que tengas un bonito cumpleaños, celébralo, menos mal que te tocó viernes, ¿no? Y puedes, celebrarlo ahí con la familia, ¿no? Descansa un poco y nada, pues, vale, ¿no? Que tengas un excelente cumpleaños. Voy ahora, chicos, con la lista de los que llegaron para que no se queden sin asistencia. Me da un segundito, por favor, para, para abrir aquí el campus. A ver, chicos. Ahorita, atentos por favor a los que llegaron para su asistencia. Un ratito, por favor. A ver.
Ok. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está, públicos y contextos 2022, viernes. A ver, último llamado a Marian. Marian. Presente, profesor. Ok, ahí te estoy cambiando tardanza. Franco Elian. Cotrina. Franco Elian. Isa, creo que Isa ha tenido problemas de luz. Sarvia. Presente, profesor. Presente. Sí, ok, ya te cambié. Ya. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Quién? Me comuniqué con mi compañera Gómez. Precisamente Sí. es la que había tenido problemas de Sí, luz. aquí me han mandado aquí un mensaje por WhatsApp. Ya, no hay problema. Dile igual que le escriba también a la directora para justificar, para seguir el procedimiento. Yo no tendría ningún problema en la justificación, pero que le escriba a la directora. Igual yo también de aquí le respondo su WhatsApp. Ya, Ok. listo. Ya, y se le apoya, ahí no hay problema. Ya, de ahí Renato Arturo. Renato. Ya, Ángelo Paz. Presente, profesor. Correcto, ahí está. Bueno, nadie más. Vamos a comprobar. Hoy día solamente pues faltó Franco, Fernanda y Renato. Ya está. Listo. Chicos, por favor, antes de despedirnos, no se olviden, por favor, vayan preparando su foro, leyendo de a pocos para que el día jueves, bueno, estas separatas igual ya les había pedido que las leyeran, hoy ya la hemos desmenuzado a la pobre separata para que haya un buen análisis e interpretación también. Pero no se olvidan que aquí tienen ya, no se olviden de leer este artículo, les he puesto aquí el terrorismo también, de la violencia terrorista, la opinión pública, se llama Marketing para el Terror, ya, es un artículo, ¿no? Pequeñito, ya, hay que leerlo, por favor, también entra para el foro, el Marketing para el Terror, es la L9, ya. ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, profe, sí. Ya, Sí, ahí estoy en profesor. Ok, gracias. Estoy en la página de Públicos y Contextos Sociales 2022. Se van a la unidad 2. Les decía, ahí está la L9. Ya, ahí está la L9, que es el marketing para el terror, ¿no? Para que se enteren, ¿no? Ahora está esta forma de violencia y qué significa marketing del terror, todo el tema de la opinión pública, de los públicos, cómo reaccionan frente a esto. Y bueno, ya saben que la L8 es la separata que hemos analizado. Esta separata es súper archi interesante. Repásenla, subrayenla, ya tienen los recursos porque, como les he dicho, prácticamente la hemos desmenuzado, pero hasta más no decir. ¿Ya? Y de ahí tenemos la otra que es la L7, que también les pedí que la leyeran. Por favor, repasen, ¿ya? De tal manera que llegue el jueves y ya nomás van a tener tiempo para participar en el foro. ¿Ya? El día jueves ya se va a publicar el foro. Esta no se olviden, ya está chiquita, pequeñita, ¿no? Ya tienen varios recursos para poder entender, ¿ya? Eso es justamente estas tres separatas. Correcto. Ya, entonces, por favor, chicos, recalco, lean bien su material, vayan preparándose con los apuntes de clase, las tres separatas para el foro, que llegue el jueves y no empiecen a leer recién, aprovechen este fin de semana de a pocos. Ya incluso yo les he dejado pues para que lean en grupos, ¿no? Por favor, no se descuiden. Si son lentos en leer, con tiempo vayan leyendo para que vayan también tomando apuntes, estudiando, de tal manera que llegue el día jueves ya al foro, ya van pensando la pregunta, van redactando la pregunta y yo ya les voy a explicar, como les dije, más detalles. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Gracias por la atención, que tengan un buen viernes y un buen fin de semana.
Hasta luego, Nos vemos. profe. Buen fin de Hasta luego. semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe, gracias. Cuídense todos. Hasta luego. Cuídense. Muy buenas noches.